El arte barroco es un conjunto de características expresadas en diferentes ramas del arte, que se desarrollaron en Europa a principios del siglo XVII, en una época en donde toda Europa estaba afectada por la Guerra de los 30 años, que se llevó a cabo desde 1618 hasta 1648. También por múltiples revueltas y revoluciones locales. Además, eran frecuentes las muertes por la peste. Y en todo este contexto de violencia y muerte surge esta forma de arte que transmite no solo dolor con mucha intensidad, sino también el amor por la vida. Características del arte barroco. Como primer punto tenemos los sentimientos y la espiritualidad, que es la característica principal, ya que se representan las facciones internas entre ellas, como los sentimientos, que está el amor y la furia, y también las formas de espiritualidad, como la fe y la misericordia. Como segundo punto tenemos las proporciones artificiosas, que en el arte barroco buscan una representación muy realista. Y esto se encontraba más que todo en las esculturas y en la pintura, donde se representaban con cuerpos humanos. Y con el realismo que le daba el artista o el pintor, lo hacía con una forma más amplia, que hacía que los cuerpos se verían más voluptuosos, dándoles más movimiento y más tensión. Como tercer punto, tenemos las temáticas, que se dividen en tres: la temática política, la temática religiosa y la temática burguesa. Con la temática burguesa se lograba representar más que todo la vida cotidiana y los paisajes. Con la temática política se encontraba más que todo en la arquitectura, en la pintura y en la música, donde exaltaba mucho lo político y las leyes. Y como tercera temática tenemos la temática religiosa, que se desarrolló durante todo un siglo completo, lo cual hacía la temática más importante. Como cuarto punto tenemos la arquitectura, donde se encontraba una decoración exuberante, donde predominaban más que todo las figuras curvas, tanto cóncavas como convexas. Y en el sentido escenográfico de la arquitectura se observaban distintos juegos ópticos, que dependían mucho de la percepción que le daba el observador. La música barroca se caracteriza por tener una armonía tonal, es decir, la utilización de sonidos simultáneos que siempre tienen un constante bajo. Esta música también se caracteriza por tener un lenguaje musical. La literatura del barroco expresa escepticismo y pesimismo y recurre a muchos recursos retóricos como la metáfora, y su lenguaje normalmente está muy cargado de múltiples objetivos. La vida es presentada como la lucha, una ilusión o una mentira. Tanto la pintura como la escultura barroca tratan de imitar lo que es el realismo y el naturalismo, pero en realidad son formas muy exageradas. La escultura también representa la imitación exagerada del cuerpo y el rostro humano. Estas telas tienen efectos de luces y sombras, las cuales se crean gracias al realismo. La escenografía del barroco se volvió más compleja, pero al mismo tiempo con un objetivo de crear una ilusión de realidad, mostrando prodigios y valorizando la composición visual del espectáculo. Esta escenografía se desarrolló principalmente en Europa, en España, y con los actores más famosos de aquella época fueron Tirso de Molina y Lope de Vega. La arquitectura en la época del barroco. Las construcciones eran pensadas en torno a curvas, elipses y espirales. Esto causaba que tuvieran un cierto tipo de movimiento. También los artistas empezaron a implementar la técnica del claro-oscuro. Esto generaba un contraste en las edificaciones que hacían en la época. La escultura. En esta época se ve la necesidad de crear un arte omnipresente. La escultura y la arquitectura trabajan de mano a mano. A veces podemos ver cómo la escultura complementa la arquitectura o cómo la arquitectura complementa la escultura. En la pintura vemos característico la manera en que se maneja la luz. Se hace un gran uso de la técnica del claroscuro, creando piezas que tienen un bastante contraste. También se nota mayor efecto dramático en las expresiones y las poses de las personas que eran pintadas en esta época. En cuanto a la música, se nace en la ópera en el siglo XVII en Italia, y la necesidad de crear ese tipo de drama. Otra vez, como en la pintura, en la música se ve esa necesidad de crear algo más dramático. En la danza se empieza a implementar más como una técnica disciplinaria y se toma un poquito más en serio. En la época del barroco es cuando en realidad la gente empieza a ver la danza como un arte, como una disciplina, como algo un poquito más serio.
y en esta es donde se surge el ballet, entre otros estilos, pero prioritariamente el ballet, que es la base de toda la danza. Y en el teatro dicen que es la revolución del teatro universal porque en el barroco es donde se crea el teatro romántico y el teatro más dramático, que es algo que tiene que ver con toda esta época que hace un poquito más de drama, un poquito más de romance y un poquito más de contraste, algo bastante característico de ella. La Inquisición, que se estableció en España a partir de 1480, amenazaba la libertad de pensamiento. Por tanto, el clima era de austeridad y de represión. Fue durante ese tiempo que se desarrolló el movimiento artístico llamado barroco, en un arte eclesiástico que deseaba propagar la fe católica. En ninguna época como la barroca se ha construido un número tan grande de iglesias y capillas, estatuas de santos y monumentos. La iglesia estaba asociada en muchos lugares al Estado. De esta manera, la arquitectura barroca, que antes era solamente religiosa, surgió también en la construcción de palacios con el objetivo de poder causar admiración y poder transmitir poder. El Concilio de Trento, realizado entre 1545 hasta 1563, causó grandes reformas en el catolicismo, en respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero. Así, la autoridad de la Iglesia de Roma fue poderosamente reafirmada después de perder muchos fieles. La Compañía de Jesús, reconocida por el Papa en el año 1540, pasó a dominar casi completamente la enseñanza y ejerció un papel importante en la difusión del pensamiento católico aprobado por el Concilio de Trento. El Siglo de Oro fue una época en el auge cultural en el que se dieron varias corrientes. Una de las más importantes fue la del barroco, extendiéndose a lo largo de aproximadamente 150 años. El barroco, además de ser un movimiento de gran importancia para las artes plásticas, también fue un movimiento cultural que se extendió a la literatura, arquitectura, danza y música. Se considera dentro del barroco toda la manifestación artística que va desde 1600 hasta 1750 aproximadamente. Este movimiento empezó con los países europeos, pero se extendió poco a poco a África, Asia y América, adaptándose a esta cultura, y se considera el teatro barroco como revolucionario del teatro universal. Las aportaciones fueron tanto en la teoría como en la práctica literaria, sin olvidar las nuevas aportaciones universales, los corrales de comedias que aparecieron hasta 1570, de los cuales aún subsiste el Almagro en Ciudad Real. Estos independizaron las representaciones teatrales del ámbito eclesiástico, que conformaron el nuevo núcleo del teatro clásico español. Al entrar la corrupción en la Iglesia Católica, los mismos se dieron cuenta que el arte podía ser utilizado como medio de propaganda y control de ideas, por lo cual se dedicaron a contratar artistas para poder satisfacer a sus fieles por medio del dramatismo. Como estilo de arte surgió a principios del siglo XVIII y XIX en Italia y luego se esparció por Europa. Este fue uno de los periodos más importantes de la historia occidental, ya que contribuyó en la construcción de identidad europea, que buscaba una forma de escapar del clasicismo proveniente del Renacimiento. Además, jugó un papel importante en los conflictos religiosos que se daban en la época, pues se enfrentó a los protestantes, quienes construían edificios sencillos y humildes para los cultos con construcciones elegantes, majestuosas y complejas. Se podría decir que el arte barroco actuó como la expresión estética de la Contrarreforma. La diferencia del barroco con respecto al Renacimiento radica en el enfoque de los temas y el uso intensivo de los recursos estílicos. El barroco rompe con las reglas renacentistas y crea una literatura artificiosa y difícil con un fin de impresionar al lector. Las tendencias literarias son culteranismo y conceptismo. El culteranismo cultiva la forma de las palabras, dejando en segundo plano su contenido, y pretende crear un mundo de belleza, impresionando los estímulos, ya sea luz, color, sonidos y lenguaje. Conceptismo. Profundiza en el sentido o en el concepto de las palabras. Se puede definir como una agudeza mental que da preferencia a las ideas con el fin de impresionar a la inteligencia o decir mucho con pocas palabras. En el periodo barroco se pueden encontrar dos divisiones bien claras, el barroco católico y el barroco protestante. En el barroco católico se caracteriza por el uso propagandístico que le da para impresionar siempre a los espectadores. Y en el barroco protestante no asimila la misma idea que el barroco católico, ya que ellos buscan una manera más sencilla y modesta de expresar el arte. En este siglo se pueden encontrar varias tendencias que van a ir evolucionando a lo largo de este siglo. Una de esas tendencias es el naturalismo. El naturalismo es una tendencia que está alejada del Renacimiento, que busca nada más la naturaleza y el realismo antes que la belleza. En estas obras se pueden encontrar figuras vulgares o personajes pictóricos. También se pueden observar la naturaleza muerta y los paisajes en cada una de estas obras. En el barroco clasista es una tendencia que se asemeja al Renacimiento, ya que ellos buscan primero la belleza y la perfección antes que el realismo.
La mayoría de sus escenas o obras son escenas mitológicas. En la tendencia academista se pueden encontrar, es la que unifica toda la práctica del arte, es decir, que utilizan siempre los mismos patrones de belleza, pero sin rechazar el realismo. Esta tendencia fue impulsada por Francia. En el decorativismo es una última tendencia pictográfica en Italia que se encarga de la decoración de amplias bóvedas y de muros a lo largo de toda Italia.